Nosotros somos los generadores de las disrupciones. Los desarrolladores son los que crearon pues todo lo que son pagos por internet. Viene por los desarrolladores, ¿no? Lo que es la parte de Web 2.0, aplicaciones en la web. Entonces nosotros disruptimos todos los trabajos que eran manuales. O sea, todo lo que se hacía antes manualmente se digitalizó y se digitalizó debido a los desarrolladores. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en una nueva entrega del podcast Gurús del Cloud. En esta ocasión me encuentro con un gran amigo, quien es Carlos Velasco. Él es un Senior Developer que ha trabajado en diferentes empresas, generalmente startups. Es un especialista en el lado de fintech, startup. Y bueno, espero que te presentes también tú solo, ya que tienes un gran background, a mi parecer, Carlos. Adelante, un gusto. Juan, qué gusto nuevamente estar aquí con todos tus suscriptores. Bueno, deberías decir que es la segunda vez. Sí. Obvio, siempre es necesario. Estamos haciendo una segunda vez. Entonces, bueno, para comentarles un poco, tal cual, soy Carlos Velasco, llevo trabajando en la industria ya casi 10 años. Antes, obviamente, después de haberme graduado de la universidad. Bueno, el tiempo en que medio dejé la universidad, pero llevo ya 10 años de experiencia. He trabajado principalmente he trabajado en startups. Eso es lo que justamente queríamos tocar los temas de ahora. Entonces, he trabajado puramente en startups dedicadas a fintech. Actualmente estoy pivoteando mi carrera. Ya no me dedico tanto a la parte financial technology, sino estoy en la parte de AI. Entonces, bueno, como senior tengo un montón de experiencia del lado técnico, pero creo que sobre todo el mismo hecho de estar al lado de las startups me ha dado un montón de experiencia del lado de producto y el lado también de cómo iniciar un producto digital, cómo captar audiencias, qué es en general este environment. Entonces, yo creo que el seniority en la parte tecnológica está muy marcado en las nuevas tecnologías que he ido topando debido a eso. Porque para comentarles un poco, yo empecé como todo universitario con C++ y Java, y actualmente pues casi no estoy tocando código. O sea, toco bastante código, pero ya no lo escribo tanto por el tema del uso de herramientas como Copilot, Discord y bueno, todo lo que se está sumando ahora. Entonces, supongo que ahora vamos a dedicarnos a hablar un poco de esa parte. Pero ese es mi background. O sea, principalmente fui desarrollador Python mucho tiempo. Bueno, contigo, Fabián, porque estuvimos trabajando bastante tiempo en una empresa que tenía como el stack tecnológico con Django, Postgres, etcétera. Bueno, sí, Django, Postgres y Angular. No era Angular, era React Native. No, era. No. No, en ese tiempo justo fue la evolución de Angular y sí, Ionic, claro. Que por el final es Angular, ¿no? Ionic. Sí. Sí, o sea, bueno, al final es lo que hacen con React Native y, bueno, ahora con tantas tecnologías que hay. Pero sí, estábamos en ese stack y yo dediqué mucho tiempo al stack de Python. Me fascinaba Python. Sí, tuve mi pequeña obsesión, siquiera unos 5 años con entender mucho Python. Y eso es mi background. Ahí si quieres pues vamos comentando cuáles son las... bueno, y también sí he trabajado en bancos igual, pero también justo muy metida en la parte del área de innovación. Entonces, digamos que la vida me ha llevado... Claro. Bueno, como comentaba Carlos, esta es la segunda vez que grabamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Utilizamos una herramienta que falló por un tema de CPU, quiero pensar yo. Entonces ahora estamos utilizando una herramienta cloud. Qué bonito cómo el cloud resuelve los problemas de redundancia, ¿no? Aquí en Deploy Guru, como siempre. Entonces, bueno, lo bueno es que dado que ya tenemos una estructura un poquito ya más visitada, vamos a ir directamente al grano. Entonces, lo que te voy a preguntar, Carlos, es, yo sé que tú arrancaste por un golpe de suerte dentro de tu carrera. Mi pregunta en realidad va a ser, si tú tuvieras que hacer todo de nuevo, ¿no? Empezar de nuevo, ¿qué cosa cambiarías de ese estado?
Chuta, es a lo que estábamos hablando la otra vez. Realmente no tengo cómo cambiarlo porque, a ver, no creo que, sí, fue una coincidencia de la vida porque para contarles un poquito, yo entré al mundo de las startups porque un tipo en un lugar que se llama acá la Plaza Posh, yo trabajaba en una fiduciaria, había dejado mi carrera, había empezado, quería explorar un poco más la parte financiera porque me llamaba mucho la atención. Y, y la cosa es que o sea, randómicamente yo estaba almorzando por ahí y un tipo se me acercó. Me dijo, ¿tú eres ni sé quién? Y yo, no, sí, no te conozco. Y era un colombiano. Y pues mi familia es colombiana, entonces por ahí siempre hay como esa onda de paisanos. Entonces, que sí, comenzamos a conversar. O sea, él me estaba, él, y comenzó a hacerme un networking. Yo en esa época, como te había comentado, no sabía que era networking, o sea, comenzó a preguntarme qué hacía, me asusté, o sea, quiere robarme, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me está hablando de esa forma, no? ¿Por qué quería saber tanto de mí? Me pareció raro, igual, tal vez por el lugar. Pero bueno, la cosa es que no le ponía mucha bola y me empezó a mostrar sus proyectos de diseño y me hablaba también que estaba haciendo algún proyecto de diseño digital. Entonces, ¿qué podría decir que podría cambiar? Tal vez ese golpe de suerte. Hubiera sido más chévere que no hubiera pasado en un restaurante random, sino tal vez en un ambiente más especializado a eso. O sea, directamente en la universidad, directamente en hubs de innovación, cosas así, que ahora creo que existen, no sé qué tanto existen a nivel LATAM, existen en muchos lados. Bueno, ahí muy probablemente vamos a comenzar a topar el gap, pero para decir que me hubiera gustado que o sea, que no hubiera sido un golpe de suerte, sino que las personas en general pudieran acceder a eso. Para finalizar el cuento, la cosa es que este chico estaba metido con una empresa que se llamaba Andescables y era del señor Moreno. Y como te comento, yo estaba en una fiduciaria y él me quería presentar, o sea, estábamos haciendo networking, o sea, me decía, mira, es que él está en una fiduciaria, entonces él estaba metido ya en ese ambiente, yo no entendía, tenía alrededor de unos 22, 23 años, o sea, para mí era como, no sabía por qué las personas me presentaban a otras personas, a pesar de que estaba más en la área, un poquito más en el área de marketing de esa fiduciaria. Y por cosas de la vida le caí bien al tipo, más bien dicho, al señor Moreno. Le caí bien. Algo le gustó, cómo le presenté alguna cosa y comenzamos a tener como que más charla y me dijo, oye, te quiero presentar a mi hermano. Tú me dijiste que eres desarrollador. Le dije, sí. Estaba como que en esa duda de que si quería ser desarrollador o no. Para no alargarnos tanto esa parte, pero sería importante también conversar qué es lo que pasó en ese momento. Por qué yo ya no había querido. Sí, me interesa bastante. Y bueno, lo que había comentado antes es que en ese momento estamos hablando en los 2014, más o menos, 2013, 2014. Y lo que me pasaba a mí es que en la universidad me estaban enseñando con libros del 2000, 1995, o sea, y yo ya había empezado a trabajar y también estaba como en un conflicto que es importante que tal vez otras personas que hubiera querido cambiar, lo que me preguntas. Había un conflicto en ese momento porque venían las nuevas tecnologías frente a lo que estaba establecido. O sea, en ese momento todo era Java. O sea, todo el mundo te hablaba de Java y estaba iniciando, ya estaba más maduro en Node.js. Pero también tenías PHP, tenías toda la área de tecnologías web, pero no se entendía lo que era una tecnología web. O sea, lo que hablábamos de ustedes eran unos archivos, los hijos madres, o sea, que estaban metidos JS, PHP, HTML, por ahí un poco de Flash, por ahí. Entonces, claro, había una como disrupción, entonces había los conservadores frente a los nuevos, entonces a mí me chocó mucho porque, claro, es como que venía estudiando 2 años Java, y de repente me presentan que no, que tienes que ser en JavaScript, y que PHP, y era como que no era que Java era lo mejor, y luego había esos conflictos de qué es lo mejor, Enterprise, nuevo, bla, bla, bla. Entonces estaba como un poco, no me gustó eso, dije, o sea, ¿para qué estudia y pasa exámenes, y de repente llego y todas esas tecnologías que estaba aprendiendo no sirven? O sea, no es que no sirven, sino que ya, claro, como o sea, ya había nuevas, ¿no? Había un reemplazo.
Y bueno, la cosa es que por eso había como que frenado un poco la carrera y estaba trabajando en esto social. Y ahí me dijo, pero tú eres desarrollador de sistemas, ¿no? Y digo, sí, sí. Y me dije, pero ¿por qué estás trabajando acá en algo que no digo? Porque así pasa. Así estaba trabajando. Estaba estudiando a distancia y trabajando. Me dice, oye, te quiero presentar a mi hermano. La cosa es que el hermano es el que me introduce al mundo de las startups, porque es Raúl Moreno, que es me imagino que es de los primeros que estaban metidos en el mundo de las startups en Ecuador, y que obviamente él tenía un muy buen contacto, él que creo que había estudiado en Estados Unidos, entonces estaba ya en ese environment, ¿no? Como tal. Y claro, él estaba intentando traer la bolsa de valores o sea, la democratización de las bolsas de valores, que antes pues te tocaba, justamente por eso hubo el clic, ¿no? Porque yo estaba trabajando en un fondo de inversión que también tiene que ver, no es tanto de bolsa, pero tiene que ver con inversiones. Y claro, tú todo eso haces manualmente, ¿no? Y estás con contratos infinitos y te toca ir a decirle a la persona que, vea, por Dios, me está $100. Va a ser, o sea, entiéndame que con esto va a solventar sus problemas en el futuro, bla, 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 bla. Y claro, ¿qué es lo que pasa en ese momento en Latinoamérica? Y yo creo que todavía Latinoamérica está muy, muy años luz a lo que es el tema de fintech e inversión. Tenemos un gap, el hijo de madre, en ese sentido. Y claro, ahí se lo demostraba, mientras que en Estados Unidos ya se estaba digitalizando y estaban trayendo a que cualquier persona pueda ingresar a través de su teléfono a poder invertir en bolsa. Nosotros no tenemos ni siquiera dentro de una aplicación que te permita invertir o no sé, tal vez en Perú. Creo que en Argentina sí he escuchado. Pero no es como que tan masificado. Sí, o sea, por ejemplo en Ecuador no sé cuál es. O sea, yo estando en este mundo nunca ni siquiera me ha llegado. Y creo que todavía lo hacen muy manualmente. Entonces yo estuve justamente en la disrupción de la parte, bueno, estuvimos contigo inclusive en la parte que se comenzó a generar lo que son los neobancos y fintechs. Pero bueno, la cosa es que ese golpe de destino de un tipo que me estaba pichando qué es lo que hace, o sea, supongo que como era colombiano, pues, no sé, algo le llamó la atención. Yo estaba con terno, creo que eso pudo haber sido lo que le llamó la atención. Sí, no, o sea, como que alguna cosa como que dijo, no, pues, hablemos, no sé, conversemos, eso, ¿no? O sea, como este chico me introduce a en otras palabras, un founder, digamos, pionero en esa, por lo menos yo entiendo que era pionero porque no sé si tú recuerdas, este tema de los startups nace siquiera alrededor de unos 10 años, máximo 15, no es algo... Sí, no, se ha avanzado muy rápido, pero definitivamente no es algo viejo. Sí, o sea, es algo, y claro, todas las empresas que han crecido, pero bueno, la cosa es que ese golpe es el que me permite conocer al primer founder que trabajo. Y bueno, para acabar el cuento, la cosa es que es igual conversando y comentando que estaba interesado. También como que hubo algún clic allí y el founder me dice, hey, pero si quieres trabajar conmigo te tienes que venir a Argentina. Y yo era como, a ver. O sea, nuevamente, un chico que conocí almorzando me ha introducido a una persona que me quiere llevar a Argentina, o sea, todo pagado. No. Que como que cuento raro, ¿no? Como que qué raro que está normal, es normal. Y bueno, como te he contado, lo que hice fue como que echar golpe de suerte, o sea, igual lo investigué y todo, y claro, la aplicación era, o sea, con lo que estaban vaqueados era con un ex banquero. O sea, si tú veías la aplicación se llamaba Billionaire, o sea, tenía un video 3A, o sea, súper bien hecho, o sea, me creo que era un tipo que veía al resto y hacía como que cosas en el teléfono y como que todos le seguían. O sea, era un video, cosa que en esa época, estamos hablando que recién estaba saliendo temas de youtubers, o sea, no había todas las herramientas que tenemos actualmente para poder hacer comunicación, ¿no? O sea, realmente se veía que había inversión por detrás, entonces como que eso me dio seguridad y no lo podía creer. O sea, de repente me dice, oye, ¿quieres venirte a Argentina? Y era como que, o sea, realmente si queremos trabajar tienes que venirte acá porque acá está acá tenemos el coworking y aquí estamos formando el equipo
creo que como dato de eso, yo llegué con terno a esa oficina. Ujú. Yo llegué con el terno, o sea, estaba venido de un banco y dije, bueno, es una pinta y vamos a trabajar bolsa de valores, todo el tema conservador, ahí dije, pues pucha, se va todo a hacer. Y no, pues todos estaban con pantaloneta y camiseta y codeando, ¿no? O sea, entonces, creo que es mi primer acercamiento, o sea, es la introducción al mundo de startupero. A mí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Qué tan crucial crees que fueron las habilidades sociales y de marketing, de ventas que tú aprendiste en la fiduciaria como para poder, digamos, o ver desde otra perspectiva todo este mundo del software? O sea, ni siquiera de la startup, sino del software. ¿Crees que esas habilidades te ayudaron a que seas más exitoso? Sí, es importante entender actualmente, sobre todo en este momento como desarrolladores, que realmente el networking, bueno, y no solamente con desarrolladores, como emprendedores o en negocios, si estás desarrollando tu área, tu business, la parte del networking es muy importante. O sea, es muy importante. Creo que lo vamos a topar cuando ya la evolución a ya estar metido ya directamente en las empresas. Pero sí, creo que las habilidades de poderte comunicar o comunicar lo que haces, no necesariamente tiene que ser especializado, pero sí es importante saber comunicarse. Para saber, en otras palabras, como dicen, venderse, no lo quiero llevar tanto al venderse como tal, sino al tener un perfil en el cual la gente sepa qué es lo que hace. Porque ahí es donde te contactan, ¿no? Claro, claro, definitivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, con lo personal, lo que he notado es que no necesariamente las habilidades de networking, pero otras habilidades, por ejemplo, ahora que ya tengo algunos añitos emprendiendo, me han ayudado bastante a, no sé, desarrollar esas habilidades de comunicación que de repente antes yo no veía tan cruciales en el tema del desarrollo, pero ahora las veo que son tranquilamente la mitad de mi trabajo, ¿no? Entonces, como al punto que quiero llegar es que quiero compartir a la comunidad de que a lo mejor desarrollar no es simplemente intentarte escribir código o incluso resolver los problemas, sino que hay un montón de habilidades sociales que pues potencian tanto tu trabajo que te hacen distinguirte del resto. Sí, y lo que pasa es que nuevamente, o sea, cuando ya topemos el tema a fondo, es que actualmente los desarrolladores tienen que entender que esto se está industrializando. O sea, ya no es una especialidad. Entonces, no es solamente la habilidad social, sino la habilidad de crear negocios, de crear usabilidad. Pero bueno, eso, como te digo, lo podemos sondear. Y para cerrar, el tema es que yo tuve mucho conflicto al inicio en esa startup, porque yo venía nuevamente de universidad, venía de conversar o sea, de la parte, se puede decir, conservadora de ese, porque vamos a entrar otra vez o sea, ahorita estamos entrando ahora a nueva revolución, entonces va a haber conservadores versus liberales. O sea, conservadores versus los que no, bueno, o sea, siempre ha habido ese conflicto. Y en ese momento, claro, como te digo, yo llegué interno a ver un montón de gente en pantaloneta codeando, y era como, y si esto es bolsa de valores, ¿qué onda? O sea, vamos a robar gente, vamos a estafar. ¿Por qué está pasando? Claro, o sea, ¿qué es lo que, o sea, Como el lobo de Wall Street, ¿no? Como cuando va a la empresa pequeña, encuentra todo haciendo cualquier cosa. claro, o sea, porque yo me imaginaba que todo el mundo, o sea, que íbamos, o sea, algo serio, ¿no? Pero no, realmente el mundo startupero realmente inicia con bastante disrupción. Y Excelente. bueno, y era la época que estaba pasando eso, ¿no? O sea, era la época de Mark Zuckerberg contra el mundo en fin. Entonces, comienza a quebrarse la idea de que una empresa tiene que ser como quien dice, el gerente, los 1000 empleados, etcétera, porque comienza a ver lo que son los neobancos, ¿no? O sea, las empresas Claro. puramente digitales, las cuales realmente necesitabas la cantidad de desarrolladores suficientes y todo lo demás lo comienzas a subcontratar. AWS, comienzas a subcontratar marketing, comienzas a subcontratar también inclusive me acuerdo que el customer support, y es dato importante, ya vas a ver por qué te digo, la primera vez que a mí me hacían trabajar en Excel con un teléfono, ¿no? Y yo mis clientes los tenía que poner con verde, con rojo, con amarillo, con comentarios, así, ¿no? Y claro, de repente me dan una herramienta que era Intercom, que literalmente podías mandarles emails y mandarles propuestas o sea, eran hooks para poder llegarles a la aplicación, ¿no? Y el customer support. Y estaba siempre, y claro, yo en mi cabeza me acuerdo que decía, ay, yo quisiera hacer un programa que me solvente eso, de ley me voy a hacer millonario.
con eso, y claro, de repente me presentan un programa que lo hacía. Entonces comienza a ver esta digitalización de la empresa. Y realmente ahí empieza el tema, desde ahí empieza el tema startup. O sea, cómo crear una empresa, que no es una empresa común, que te toca hacer todo el papeleo, toda la vuelta, yo qué sé, no era como ponerse un banco, ¿no? O una pequeña financiera, o inclusive ser financista, que te tocaba estar con terno y salir a vender un portafolio todo manual, ¿no? Sino de repente comienzas a ver cómo la digitalización impactaba no solamente a las grandes empresas, sino que podías crear empresas prácticamente desde tu casa, ¿no? O desde cualquier parte del mundo. Claro. Entonces ahí empieza, digamos, el tema de startups. O sea, un choque cultural, una disrupción, un choque cultural, un choque universitario, un choque de todo, como que te mueve bastantes paradigmas, se puede decir. Bueno. Incluso un choque técnico, porque tú me dices que venías de Java y ahora veían Python. Y ahí fue cuando te enamoraste de Python. Claro, esa parte es la fuerte, porque yo me acuerdo que es lo que me hace regresar ya enteramente a la parte de desarrollo igual. Porque, como te decía, yo trabajaba con Java y de repente conseguí un trabajo, me acuerdo, antes de la fiduciaria conseguí un trabajo que estaban haciendo Node, pero también me tocaba hacer PHP, y el PHP era un Frankenstein horrible. Entonces estaba como que en ese conflicto y decía, pero es imposible, o sea, ¿cómo puedes sacar? Yo quería sacar una aplicación, por ejemplo. Hacerlo en Java en ese momento me parecía un dolor de cabeza. O sea, tenías que tener NetBeans y tenías que hacer applets y ni sé cuántas cosas para que esté en la web. Y se seguía inventando alguna cosa que obviamente el mismo mercado los fue solapando hasta que ahorita pues creo que la gente que utiliza Java en cores y Java Spring para APIs. Nadie está haciendo frontends en Java. Bueno, no, realmente sí se utiliza, perdón, estoy diciendo cosas que no son. Digo, la tecnología de ese momento, las librerías que era JSF, ni sé qué, y Java Applets y todo eso desaparecieron y fueron reemplazadas por todo lo que es Kotlin y Android y el Java de Android, ¿no? Claro. Ahí de repente me encontré con Python y me quedé loco, porque ahí vi por primera vez Django, ¿no? Y claro, estamos hablando como te digo, hace alrededor de 10 años, ¿ya, no? O sea, ver cómo tocaba hacer todos esos HTMLs gigantes que estamos hablando, o PHP, no sé qué. Me acuerdo que estaba súper estructurado, era súper fácil, tenías un ORM, en fin. Django, me enamoré de Django en ese momento. Dije, wow, o sea, puedo hacer por primera vez mi página web. Me acuerdo que inclusive empecé a jugar y hacer como aplicaciones para mí con esto. O sea, ya no tenía que saber miles de librerías y miles de cosas. Además de eso era chéverísimo porque me acuerdo que tenías el scaffolding ya listo, o podías copiarte las aplicaciones. Cosa que, como te digo, para mí fue wow. O sea, ¿qué pasó? Nuevamente, el choque de que a veces las universidades están como con lo mismo, y también las empresas, ¿no? Y no hay una exploración de nuevas tecnologías, hace tal vez que hayan este tipo de conflictos. Sí, definitivamente, o sea, eran tiempos donde cambiaron muchas cosas, ¿no? O sea, de por sí esto ya es una industria en la cual todo cambia, no hay nada que se quede. Es más, hay un chiste bastante común con respecto a JavaScript, no sé si has visto esta web que dice, Díaz, ¿hace cuánto se ha abierto un nuevo framework de JavaScript? Y sale en la pantalla gigante, 0, ¿no? Obviamente eso no tiene un tracking ni nada, es un 0 estático, pero es algo bastante común. O sea, salen frameworks, salen nuevas tools, incluso ahorita vamos a hablar de IA. De hecho, me gustaría arrancar un poquito y ahondar bastante más, y me gustaría abrir con una pregunta que yo creo que bastante disruptiva, polémica, la puedo poner ahí en un gancho del video. Carlos, ¿tú crees fehacientemente que la carrera de desarrollo va a ser reemplazada por inteligencia artificial, sí o no? Sí. Ok, ¿por qué? Sí. Lo que yo creo es que tiene que evolucionar. O sea, okay. A ver, digo, sí va a ser reemplazado el desarrollador en muchos sentidos. La carrera tal vez, nuevamente, no podemos quedarnos creyendo que lo que me pasaba a mí, ¿no? Hace 10 años, que puedes seguir educando a un desarrollador con un libro de hace 10 años de lo que está aprendiendo. Es imposible. Claro. Quien lo esté haciendo, y si lo están haciendo,
sálganse de donde están. O sea, sálganse de quien Estaban corriendo. dejen de pagar eso porque es un problema realmente, y eso creo que lo tocamos la última vez, que es el problema del gap que tenemos acá. Y creo que podemos aperturar con eso, porque no solamente es la AI, sino también el mundo startup. Y creo que el mundo del startup es el que ha hecho que la AI haya cogido tanta popularidad. Sí. Pero vamos a ir por partes de esa etapa. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente, las IAs están en un nivel de que literalmente escriben código sin problema. O sea, tú ya no tienes que entender el problema. La AI lo hace por ti, te crea el código. Entonces, nosotros como desarrolladores tenemos que también adaptarnos a ese cambio. En toda mi carrera me encontré, inclusive hasta ahora me sigo encontrando con puristas, ¿no? Que la verdad no entiendo, o sea, les entiendo, pero a la vez digo, nosotros somos los generadores de las disrupciones. O sea, los desarrolladores son los que crearon pues todo lo que son pagos por internet. Son la creación viene por los desarrolladores, ¿no? Lo que es la parte de web 2.0, aplicaciones en la web. Entonces nosotros disrumpimos todos los trabajos que eran manuales. O sea, todo lo que se hacía antes manualmente se digitalizó y se digitalizó debido a los desarrolladores. O sea, no fue otra persona, ¿no? Entonces, claro, si bien es cierto, tú vienes, como decíamos, vienes aprendiendo Java, vienes aprendiendo, yo que sé, un C++, un COBOL, y de repente te viene un Python, JavaScript, y comienzan a tomar popularidad porque es más fácil, o viene un innovador en esta parte y te crea frameworks como Django, te crea frameworks, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estábamos nosotros trabajando en Yubank, ya comenzaba a escucharse lo de Machine Learning, y Python se puso de moda por eso, porque Python es estúpidamente fácil escribir scripting para correlacionar, cruzar, cambiar, modificar, transformar bases de datos. Es muy bueno. O sea, tú lo intentas hacer en JavaScript y te demora siglos, ¿no? O sea, hay un paréntesis. Recuerdo con Yuban en esa época no solamente era que lo veíamos, sino que lo aplicamos para hacer clasificaciones, redes neuronales. Me acuerdo que utilizábamos y funcionaba la cuestión. O sea, yo creo que ya no sabíamos ni el fondo matemático, pero la librería ahí estaba y se usaba. O sea, ya era una realidad. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Venía alguien que me diga, no, es que con Java lo puedo hacer. Sí, lo puedes hacer, pero esto es más rápido. Claro. Y ahí toca un tema también del tema de los startups. Cómo el startup es el que comienza a empujar todas esas nuevas tecnologías. O sea, ¿por qué se puso de moda Python? Es porque un montón de startups lo están utilizando. Lo comenzaron a utilizar para machine learning. Claro. O para sí, machine learning en general. Entonces comienza a popularizarse debido a eso. O sea, una empresa grande, yo recuerdo inclusive cuando estaba yo trabajé en el Banco del Pichincha acá, perdón, el Diners, que tenían alguna cosa con Banco del Pichincha, y bueno, estuvimos en el área de innovación. Claro, allá era como que no, o sea, solamente puedes utilizar Java porque Java porque es el enterprise. En cambio, las empresas pequeñas comienzan a jugar con estas nuevas tecnologías, con lo que esté más fácil, con lo que esté más rápido. O sea, lo que hablábamos, o sea, AWS, listo, ya con eso tengo mi servidor ready. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que va a cambiar bastante el trabajo del desarrollador. O sea, tenemos que entender que nosotros estamos en una nueva ley. Antes teníamos el código binario, que es con lo que se empezó a programar, y hubo un montón de programadores que se volvieron especialistas en código binario. Luego se dieron cuenta que era imposible continuar trabajando así, necesitaban acelerar, salió Assembly, que te permitía trabajar con palabras pues más de lenguaje común. Después de eso vino C, que agilizó todo ese trabajo imposible, ¿no? O sea, líneas enteras o millones de líneas, y de ahí viene C++, que comienza ya la orientación de objetos. De ahí viene lenguajes funcionales, ya comienzan a aparecer todos estos lenguajes que conocemos, han aparecido, desaparecido, han cogido popularidad. Son los lenguajes de alto nivel, en otras palabras, ¿no? Es scripting, tipados, fuertemente tipados, sin tipar, visuales. O sea, nace toda una gama de lenguajes de programación, que solo que tú, por lo menos tú, no sé, en las carreras aprendías, ¿no? O sea, aprendías, y creo que inclusive, no me acuerdo si era Visual Basic o algo así, que ya te permitía, que tenías prácticamente, era de forma gráfica que programabas, ¿no? Y inclusive hay muchas herramientas, por ejemplo en Customer.io, o inclusive me acuerdo que en Azure, tú podías crear como pipelines
en el cual lo programabas de forma pues más gráfica, ¿no? Y vas diciéndole, ok, y aquí entonces como que este es mi componente 1, aquí se conectan y ya genera un flow o algún tipo de programa, ¿no? O sea, ya comienza a ver todo eso, pero actualmente la nueva layer es el lenguaje natural y los Large Language Models, en el cual tú ya no necesitas, como nos pasaba antes, yo no necesitaba saber assembly, como tú dices, yo no necesitaba saber, yo qué sé, alguna cosa de inteligencia artificial. Yo utilizaba solamente librerías o programas y comenzaba a programar y hacía que esto genera un producto. Actualmente ya no necesito nada de eso. Solamente necesito tener un buen lenguaje, un buen Large Language Model especializado en programación, que ahora también están saliendo nuevamente, comienza a ver toda esta gama de sabores, así como una gama de sabores de lenguaje de programación o de sistemas operativos. También comienza a haber una gama de sabores para lo que es los lenguajes, los Large Language Models, y eso te acapa. Entonces tú como desarrollador tienes que adaptarte a esa capa. Toda nuestra generación no aprendió assembly, y si aprendió un poquito, o sea, nadie programa assembly. Entonces esta nueva generación va a aprender a programar con lenguajes con LLMs. Y esa es la parte disruptiva de la carrera, o sea, no puedes, nuevamente, o sea, la universidad que te está enseñando todavía a programar, o sea, decirte tienes que escribir el código, le está haciendo perder tiempo a la persona. No le estoy hablando en buenos o malos términos, simplemente que ya no necesitas hacerlo. Y probablemente en menos de un año realmente ya no tengas que escribir nada. Lo que nos está pasando es que tenemos que volvernos más prompt engineers y más autodidactas en entender cuáles son los mejores LLMs que te producen el producto y el código que tú quieres. Ahora, eso no quita que no tienes que saber programar, que esa es la diferencia, ¿no? No quita, ¿por qué? Porque todavía, y creo que en un futuro, el desarrollador tiene que saber qué es, en qué está trabajando, porque tú no sabes qué te puede estar produciendo ese LLM, y muy probablemente van a comenzar a ver virus de ese tipo. O sea, yo creo que es mi primera predicción. Esto lo estoy haciendo puramente predictivo, pero porque hay un montón de empresas que se especializan en contener a los lenguajes, a los LLMs. O sea, me acuerdo que en San Francisco vi un logo que me impactó porque era un octopus, era un pulpo de 1000 brazos, ¿no? Y todos tenían como que carita alguna carita, no sé, como veneno, como insultos, como decir qué, y solamente en el centro tenía una carita feliz. Y era lo que nos explicaban en esta conferencia, que todo lo que te bota el LLM es esa carita feliz, pero que todo, como está programado, o sea, te puede botar miles de cosas, ¿no? O sea, por eso te digo, o sea, te puede botar desde el lenguaje ese cómo hacer explosivos, o sea, te bota todas esas cosas que está entrenado, y también te bota código. Entonces, muy probablemente tú te pueda decir, oye, sí, este programa es para solventar tu tarea, y realmente te está creando un virus y te está contaminando la máquina para alguna cosa. Sé que hay muchas empresas especializadas en eso, y es por eso que también, y también es nuevamente la parte comercial. O sea, por suerte todo el mundo está utilizando ChatGPT o estas empresas que tienen esa contención. Entonces, sí, va a haber un cambio. No significa que no tienes que saber programar. Creo que todavía tienes que entender qué es el código, tienes que entender qué es lo que está haciendo, tienes que saber dónde están los errores, porque las máquinas todavía no son perfectas, y no sé hasta qué punto van a llegar a ser 100% a poderse programar solas. Muy probablemente sí, pero de todas formas en los sistemas tienes el caos, ¿no? O sea, nunca nada es 100% controlable. O sea, siempre vas a tener la parte caótica. Entonces tú me dices que, o sea, si efectivamente ahorita sí todavía es necesario tener ingenieros, no sé, ingenieros tal cual, que sepan cómo funciona no solamente el código, sino la arquitectura y toda la parte teórica. Al menos por ahora es necesario. ¿Tú crees que llega un punto en el cual una persona que no tenga ese background tecnológico pueda llegar a hacer aplicaciones profesionales utilizando prompts? Bueno, creo que está pasando ya. Ok, pero o sea, digamos, aplicaciones profesionales, digamos, escalables, seguras, o sea, con todas las B, ¿no? Lo que pasa es que ahí entramos un poco a querer entender qué es una aplicación en una parte enterprise, que es la que tú me estás diciendo, ¿no?
que es, o sea, una aplicación robusta, que sirva Claro. para un propósito. O sea, a ver, yo no creo que una LLM puede ahorita producirte, yo que sea, una aplicación para gobiernos, para sistemas extremadamente complejos. Igual casi todo está digitalizado, entonces Claro. lo que están haciendo las empresas es buscar la forma de, ya que todos esos monstruos, lo ha dicho Mark Zuckerberg en algunas entrevistas, todos esos monstruos comiencen a ser administrados por un agente. Todavía no estamos en ese punto en la parte de enterprise, como estás diciendo, pero sí estamos en ese punto que una persona sin cero conocimiento técnico puede entrar a Cloud, puede entrar a New Vault, Vault New, perdón, y puede crearse una aplicación conectada a base de datos, que se programe la base de datos, y con un botón puedas hacer la deployment y que cualquier persona la pueda utilizar. O sea, estamos en ese punto. Hay herramientas que lo hacen, hay herramientas que están pivoteando ahorita para hacerlo. O sea, yo me quedé loco y me di cuenta que el mercado iba a tener la erupción fue cuando a mí me mostraron primero Vercel 0. Vercel 0 me pareció una porquería. Perdón chicos, pero estaba muy malo. O sea, te digo, no tenías Te va a gabanear la cuenta. Cuidado. claro, yo que utilizo puro Vercel. Bueno, decía no, o sea, porque yo soy súper no, o sea, si sale algo nuevo que me facilite el trabajo, dale, o sea, no. A mí inclusive en la época de Yuan fue donde más cambié mi forma de pensar, porque nuevamente tú como desarrollador a veces no, es que yo puedo hacer todo con open source, yo puedo montar mi propio servidor y solventar todos los problemas, sí, pero requiere tiempo, requiere un tipo especializado, requiere saber Docker, requiere saber scripting. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas se podría decir, todas estas proveedores de servicio, en este caso los SaaS, te solventan todo eso. Y eso para mí fue una erupción de decir, ok, no tengo que yo ponerme a programar un servidor. O sea, tengo algo que ya me tiene listo y lo puedo usar. Eso es lo que está pasando actualmente con estas aplicaciones. Como te decía, Vercel 0 todavía no me daba esa flexibilidad. O sea, era una flexibilidad o sea, medio me producía, me decía ahí, pero la bajada del código era difícil, le quería seguir programando y no podía. Y eso me llevó a conocer Bolt New, y ahí dije, no, sí, o sea, yo me demoraba en hacer un MVP alrededor de 3 meses, solo, como full stack, sin saber todo el front, yo soy más del lado backend, ¿no? Pero pues por ahí, o sea, conozco muy bien cómo es la parte web y cómo desarrollar en Angular o en React. Me demoraba más o menos 3 meses, o sea, eso es lo que normalmente cuando hablábamos con clientes o algo necesitaban, inclusive estaba medido en todas las empresas que yo he estado hasta ahora. Me acuerdo que te demorabas bastante, o sea, eran 3, 4 componentes de pantalla y que sacar la aplicación y te demorabas. Actualmente es una brutalidad. Le escribes el prompt y te genera la aplicación. Inclusive le puedes pedir que te saque réplicas. O sea, quiero una aplicación como esto. Le mandas le mandas la parte visual, ahorita con Figma, que ya tiene conexión con Figma, y te saca la aplicación que está en Figma. O sea, te da el frontend, te lo hace literalmente en vivo. Lo demás es pulir, digamos, ya si quieres, por eso es lo que te decía, si ya te quieres ir a la parte de Enterprise, sí, o sea, ahí sí necesitas todavía un desarrollador que vea bien que la parte arquitectónica, pero nuevamente, yo creo que eso lo vas a necesitar cuando crezcas. Pero tú como emprendedor puedes ahorita entrar y crearte una aplicación y testearla, sin necesidad. Tienes que tener conocimientos de desarrollo. Creo que lo estoy hablando más porque soy técnico, pero yo creo que una persona con lenguaje normal ya puede empezar a jugar. Entonces me está diciendo que a lo mejor al environment startups al que le viene a verlas toda esta disrupción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tiene menos restricciones. Digamos, uno necesita las cosas rápido, que esto pues obviamente le ayuda bastante. No tiene las restricciones de que, oye, tenemos que tener seguridad, sino que queremos probar la aplicación para ver que funciona y generar atracción, que los inversionistas nos inviertan. Le cae como un anillo al dedo, a menos en lo que se notan. Es que siempre fue así, por eso lo que te hablábamos antes de Django. Django te daba esa facilidad, porque te conectaba a la base de datos, te generaba directamente la API, o podías generar rápidamente los HTML. Actualmente está haciendo lo mismo la AI con esto, y entonces yo te digo, muy probablemente antes, o sea, inclusive el emprendedor tenía que irse a buscar a un desarrollador y era un complique, o sea, es un complique, ¿no?
Porque claro, o sea, no sabes si el desarrollo es bueno, no sabes si realmente te va a sacar, te podía sacar, te dice 3 meses, pero en desarrollo si te dice 3 meses porque va a ser en 6. Entonces actualmente sí hay como que esa primera reducción de no necesitar tanto. Ahora, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cuándo se necesita? Y por eso digo, todavía no sé hasta cuándo va a ser eso. Pero claro, en el momento que tú le pegas y comienza a crecer tu aplicación, primero, si estás utilizando todas estas herramientas que son gratis, obviamente vas a tener un costo. De ahí, a ver, si estás utilizando Vercel, Supabase, que son servicios igual en la nube, lo que te genera es que en un punto te van a comenzar a cobrar un platal de dinero. Y si no tienes bien hecho tu business model, claro, o sea, vas a salir en pérdida lo que quieras, ¿no? Si no estás cobrando a tus usuarios o si solamente estás generando transición y no estás buscando a tu inversionista, o sea, te va a cobrar dinero. Entonces, y muchas grandes empresas por eso comienzan a buscar especialistas porque necesitan migrar. O sea, no puedes quedarte creciendo, como te digo, el Vercel te va a permitir crecer hasta lo que avances en plata, pero va a llegar un punto en que ya te va a cobrar. Supabase también te cobra, todo, bueno, AWS inclusive, todo eso está a la final, debajo hay un AWS, ¿no? Tanto Vercel, creo que Supabase también está, estoy 100%, sí, Supabase también corre en máquinas AWS. Entonces, sí, es los técnicos, como te digo, o sea, toda nuestra leva de técnicos, todos los desarrolladores, o sea, tenemos esa expertise de poder crecer una aplicación y poder entender cuál es el momento para hacerla crecer. Pero claro, en la actualidad lo puedes hacer con AI y muy probablemente a tus suscriptores les invito a que se metan a Y Combinator y comiencen a ver que están buscando ya, en vez de desarrolladores, están buscando agentes de desarrollo. O sea, ya están buscando AIs que les hagan el trabajo. Y hay empresas que están ya investigando, hay muchas. O sea, realmente eso muy probablemente en internet, no tengo nada en mente ahorita, pero que ya están ofreciendo servicios de agentes o desarrolladores 100% digitales en la nube. O sea, porque un desarrollador te cuesta, no sé, o sea, imagínate que hubieras en tu empresa, ¿no? Ponte que tú no seas técnico. Un developer te va a costar $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 al mes, en vez de contratar a un agente que te costará $200 a lo mejor como máximo, y contratas por unas horas simplemente a un developer que le haga los últimos retoques a tu software y te ahorras ¿cuánto? ¿El 80% del dinero? O sea, wow, definitivamente no solo es tiempo, es mucha plata de la que hace ahorrar. Sí, y por eso te digo que es importante el perfil técnico entienda eso. Porque si bien es cierto, yo creo que el perfil técnico siempre ha estado muy en la parte Claro. que no se ve, o sea, muy en el backend. O sea, tú no ves a los desarrolladores, sino ves al founder o ves al vendedor pero ¿qué es lo que pasa? Ya con esto, el desarrollador como tal ya no es el gurú, como quien dice el gurú que solo sabe Bueno, no, pero una cosa. ahí está. Que está ahí. Ya no es solamente el gurú, sino que es como tu empresa, que ya te estás expandiendo, ¿me entiendes? O sea, no pueden quedarte en ese perfil que se creía antes que, o sea, si tú te especializabas en una tecnología, vas a tener trabajo No, siempre. para nada. Sí, es cierto. Claro. O sea, creo que hay programadores cobots de que se necesitan y te pagan un huevo de plata. Sí, pero o sea, es un saber nicho, COBOL. o sea. Exacto, es un nicho chiquito y también que ahorita los AIs saben también programar COBOL. Pero a lo que quiero llegar con esto es que ese perfil ya se va cerrando, en el sentido de que tú como startup, tú lo que quieres es optimizar y lo que tú quieres es probar productos, ¿no? No quieres estar divagando en 3, 4, 6 meses en tecnología. O sea, quieres que eso, por ejemplo, sí pasa en Enterprise. O sea, tú no puedes decirle a un monstruo como, yo que sé, como Venmo, que, oye, pásate a Java o pásate a JavaScript o cambiemos no, porque ya son monstruos que están funcionando con billones de transacciones por segundo. Entonces, claro, ahí sí tienes que hacer un estudio grande, ¿no? De unos 5 o 6 meses. Y creo que inclusive, aunque tengas la AI de tu lado, hay muchas variables que no necesitas un equipo. Pero nada que ver en la parte pequeña, ¿no? Como tú dices, o sea, prefiero contratar a un desarrollador por horas, que me garantice que esto esté funcionando como yo quiero,
O mejor dicho, de una forma más fácil, en vez de tener 4 desarrolladores, necesito solo uno, que sea especialista en utilizar AI, que sea bueno desarrollando y que pueda arreglar todo lo que está haciendo la AI. Por eso es la importancia de que los perfiles técnicos dejen de estar en quiero llamar enclaustrados, sino que dejen de creer que por saber una tecnología son unos cracks, que eso sucedía antes. Yo creo que sucedió antes del 2019, época pandemia. Tú sabías, yo qué sé, sabías AWS, sabías Python, sabías una librería en particular y te garantizaba que te iban a pichar todo el mundo porque se necesitaba ese perfil. Actualmente yo creo que eso ya evolucionó y lo que tú tienes que poner en tu currículum es: yo sé utilizar AIs, sé desarrollar con AIs, y no solamente lo sé hacer, sino que en vez de me muevo rápido. O sea, en vez de demorarme 3 meses, te lo voy a hacer en 2 semanas. Ahora, ¿esto cómo afecta a los juniors? Porque entiendo que, por ejemplo, no sé, yo como empresario, obviamente voy a preferir contratar a un senior. Como tú dices, en vez de 5 desarrolladores, contrato un senior, le pago por horas para solucionar los problemas más puntuales, porque pues tiene bastante experiencia, sé que lo va a desarrollar. Entonces, ¿cómo afecta esto al mercado de los juniors? Porque entiendo que, sobre todo después de pandemia, han sido los más perjudicados. ¿Qué opinas al respecto? A ver, yo creo que ahí hay un tema también que tenemos que topar, que es el gap. O sea, nosotros tenemos que entender que hay un gap en Latinoamérica y hay un gap a nivel mundial de disrupción de tecnología y de los startups. O sea, no podemos hablar que es un junior como tal, o sea, que era un junior. Y como te digo, lo que pasa es que todos estos perfiles se están modificando. Como tienes este seniority, digamos, que pasaste por todas las etapas, no le puedes exigir a un junior que lo haga. O sea, no tiene sentido. Como te decía, no puedes irte a la universidad y decirle, no, es que yo pasé todo esto y por eso tengo mi nivel ahora. Nuevamente, yo tengo mi nivel ahora no porque estudié Assembly. Tengo mi nivel porque comencé a trabajar en una empresa y a vivir los problemas de la empresa y vivir y entender por qué es mejor contratar servicios antes que ponerme a programar yo mismo. Entendí que no tiene nada que ver la tecnología, sino tiene que ver el producto. Entonces, ¿qué es lo que los juniors, el mercado sí, obviamente va a ser afectado, les afecta a todo nivel. O sea, antes, como te digo, había un especialista que sabía exclusivamente, yo qué sé, cómo hacer funcionar iOS a su máxima potencia. Y ya no se necesita tanto ese perfil, sino más bien un perfil mucho más full stack, pero ya no estamos hablando de full stack porque sabe front, porque sabe back, sino es un full stack que sabe nube, que sabe scripting, que sabe frontend, que sabe backend, que puede sacar con una AI una aplicación y hacerla funcionar. Nuevamente, como te digo, lo que pasa es que ya no necesitas saber tanto, ¿no? O sea, ser un especialista. Yo creo que las certificaciones también están siendo afectadas. Eso se está viendo de hace tiempo. A nivel... Sí. A nivel, es que una certificación, un estudio, ya no se necesita tanto porque yo le ponía este ejemplo a mi hermano. Mi hermano es chocante con esto, ¿no? Porque él es psicólogo. Y, es otro mundo. Y dice, no, se va a demorar. Le digo, lo que tienen que entender las personas es que no estamos lejos de que tengas un Roberto en tu casa, que primero es un PhD, segundo va a ser el mejor doctor que tengas, porque sabe, está entrenado con toda la medicina actual, que le puedes preguntar cosas de medicina. No digo que vayas a reemplazar al doctor como tal vez en algún futuro sí, o sea, que el mismo robot te haga alguna cosa más. No estoy hablando de eso, digo que tienes a nivel conocimiento. Actualmente lo tienes inclusive con los LLMs, pero todavía no, son muy generalistas. O sea, hay muchas aplicaciones que ya se están especializando en ciertos campos, o sea, entrenando los LLMs para problemas, digamos, nichos, ¿no? O sea, la cosa es que uno tiene que entender que vas a tener un robot que es todo eso y más, que te puede dar una clase magistral en ese momento, hasta inclusive te va a poder crear tu emprendimiento desde cero, en tu casa. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Y no vamos a, y no se viene, o sea, no se va a ir para atrás. O sea, no pasa eso. O sea, no es que regresaste a utilizar burros y vacas para mover carretas, ¿no? O sea, no regresamos a utilizar taxis. Seguimos utilizando Ubers cuando ya sean 100% comerciales los carros robots. Que ahorita hay varios, que todos los días te recoge un carro robot. Sí, acá hay Waymo, que es un carro robot.
O sea, que tú, es un Uber, pero que no tiene conductor y todos los días me viene, me retira, le programo la música, le programo el aire acondicionado, le programo la ruta, si quiero que vea. Ya no te hace preguntas incómodas. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que a veces me siento solo y cojo Uber. Porque Claro. es que hay ese choque también. O sea, creo que la última vez estábamos conversando de los libros Sí. que te cuentan eso, ¿no? O sea, que todavía, o sea, a ver, no, yo por eso digo, no creo que el robot va a reemplazar todo. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que están ahí, que van a estar en tu vida diaria, que tú, si eres profesor, si eres matemático, si eres, o sea, recordar que ya no eres, no quiero decir que te estás volviendo obsoleto, pero realmente es eso, o sea, que el tener conocimiento ya no es un asset. El saber hacer algo como tal ya no puede ser un asset, sino que tienes que ver cómo el mercado cómo el mercado está trayendo estas tecnologías a nuestra vida. Y que no, nuevamente, como te digo, no va a ir para atrás. O sea, no vas a volver a coger taxi, no vas a volver a, yo que sé, a utilizar tablas gigantes de Excel para tu empresa. No vas a volver digamos, si tú puedes hacer una empresa digital con un agente, no vas a estar buscando desarrolladores, sino vas a buscar a un tipo que te sepa administrar el agente. En fin, entonces es una disrupción del mercado y no podemos ser conservadores en eso. O sea, si eres conservador siendo desarrollador, creo que vas a ser afectado. Si en vez de eso no tienes miedo y dices, wow, o sea, si entiendo código y puedo empezar a crear mi propia empresa, por ejemplo, o puedo comenzar a crear un producto y ponerlo en mi portafolio, decir, mira, este producto lo hice en una semana, soy desarrollador front-end, back-end, padre, madre y nube a la vez. Entonces, o sea, yo creo que te va a ir mucho mejor en este momento. Nos has dado bastantes consejos, Evolado, y sobre todo recomendaciones. Ahora ya para cerrar, ya nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría que no es recomendaciones, pero de repente no necesariamente tanto para el entorno AI, sino más generales, ¿no? Recomendaciones para la gente, a lo mejor recomendaciones de vida para que puedan ser más exitosos en esta carrera, ¿no? Ya sea para este momento, para el futuro, etcétera. O sea, me lo pones difícil ahí porque no sé qué, o sea, diría no tengas miedo, no tener miedo al cambio. Creo que siempre es importante ser primeros en eso, o sea, a nivel de, como tú dices, no a nivel técnico, sino ser primero. Les invito a todos como tal de que tenemos que entender que hay un gap, sobre todo en Latinoamérica, que hay un gap muy grande en el environment de disrupción, de tecnología, de startups en general. Les invito a que comiencen a ver eso, o sea, que vean que es YC, que vean que es una startup, porque normalmente inclusive muchos trabajos salen de ahí. O sea, sí puede ser que estén haciendo un robot o que estén reemplazando algún otro trabajo, pero de ahí salen otros 5, igual están pidiendo gente para miles de cosas. Pero que nosotros, yo creo que una es no tener miedo y dos, saber que existe ese gap y que nosotros tenemos que, es nuestra responsabilidad. No podemos esperar el golpe de suerte que te digo que de repente fue que yo ingresé al mundo porque alguien randómicamente me metió al mundo del fintech y de las startups. Creo que nosotros actualmente, debido a todas estas diferencias tecnológicas, necesitamos cerrar personalmente ese gap. O sea, investigar, entender qué es una startup, entender qué es tecnología, entender qué es lo que se viene, entender cuáles son los ambientes de startups. Normalmente casi toda la tecnología actual, y quiero resaltar que ChatGPT fue una startup, muchas de las tecnologías que estamos utilizando fueron startups. Inclusive si tú ves, casi todas salen de San Francisco, en California. Ese hub de allá es muy, muy, muy potente. Pero si tú ves la historia, e inclusive los fanáticos de Mac y Apple, si tú ves este chico Steve Jobs, era un founder de una startup, creó una de las primeras startups y fue fondeada. Ese mismo cuento yo lo he visto múltiples veces en San Francisco y creo que es importante que los latinoamericanos empezamos primero a desarrollar nuestros propios hubs de innovación, a conectarnos más, a ser más, a diversificarse también su cultura, ¿no? Y entender que hay cosas muy grandes, que hay un gap muy grande y que es nuestra responsabilidad cerrarlo. En verdad, agradezco bastante todas esas reflexiones que ha hecho porque
Creo que igual son todas en las cuales no nos paramos a revisar, sobre todo por el entorno, el día a día, etcétera. Tú ahora como has tenido la oportunidad de revisar todas esas oportunidades que nos estás presentando. Pero bueno, ya hemos llegado al final del podcast. Te agradezco bastante, Carlos. Lo último que te voy a pedir es, ¿qué se viene para ti en el futuro? Creo que tienes un podcast nuevo, se vienen muchas cosas. Cuéntanos. Sí, bueno, yo también, como te digo, creo que siento esa responsabilidad. No quiero llamar como que me quiero hacer responsable de esto. Más bien dicho, creo que siento que hay una necesidad del mercado, justamente en cerrar estos puntos de cerrar un poco más de este gap. Sí, a ver, yo actualmente estoy trabajando en AI, estamos creando agentes. Mi futuro, yo ahorita siento que es el AI. Me gusta, me apasiona. Y eso es lo que voy a comenzar a comentar, tanto de que cómo puedes crear una empresa desde tu casa hasta cómo crear un agente que se viene. Entonces eso muy probablemente lo voy a tocar mucho en el posible podcast que lo voy a empezar ahora que ya le dé duro a esta parte también y que muestre un poco más de este environment y cómo la gente levanta dinero, qué es lo que está pasando ya. Sí quiero indicar a la parte, o sea, sí me gustaría también hacerlo en español porque, claro, yo seguramente veo un montón de podcasts en inglés, pero creo que la audiencia es de habla hispana, entonces, sí, eso se viene a mí por ahora, continuar en el mundo este mundo loco de startups. Me gusta, un mundo muy disruptivo, Muy muy bonito. caótico y me gusta porque sí, porque me llama, no me deja quedar. Excelente. Bueno, ha sido un gustazo, Carlos, tenerte acá. De verdad, te voy a llamar para la próxima para hablar muchísimo más sobre todo de startups y tu proyecto de Agente AI. Así que nos despedimos en esta entrega con Carlos Velasco. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Qué gusto a todos, un abrazo.